ahorita estamos ya en vivo. ¿Vale? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo el día de hoy desde el Centro de Psicología Mentalízate y como cada mes ya tenemos la costumbre, ¿verdad, Dani? Sí. De hacer nuestro live donde tratamos de abordar esos temas que consideramos puedan ser de importancia para la población. Y bueno, también buscamos aquellas fechas que puedan llegar a ser conmemorativas dentro de un mes y desde ahí, desde esta relevancia, pues también abordar estos temas con invitados especiales. Y el día de hoy tenemos una súper invitada especial que ahorita se las vamos a presentar, que a mí me da muchísimo gusto, orgullo, gracias por compartir este espacio con nosotros. La verdad es que en algún momento de la vida, yo me acuerdo que les llego a decir, ¿no? Me va a encantar encontrarnos como colegas y creo que el día de hoy, pues se nos hizo. ¿Ah? Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Bueno, y vamos a dar unos segunditos en lo que se conectan más personas y ahorita damos continuidad. Estamos compartiendo, oigan, para que nos sigan más porque el tema está muy interesante. Exacto, ¿no, Ani? Exacto. Para que nos ayuden a compartir. Ya vamos. Síganos, por favor, ayúdenos a compartir para que más personas puedan escuchar acerca de este tema tan importante que ahorita les vamos a comentar cuál es. Por allá atrás, cámaras, nuestro gerente de redes, ¿qué nos dice? ¿Ya le damos? Ya, adelante. Ok, muchas gracias, nos están por acá apoyando para que esto pueda ser viable para llegar a todos ustedes. Bien, pues el día 10 de septiembre se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio y lo voy a decir así tal cual, porque precisamente estábamos como en este dilema, conforme a las redes sociales nos damos cuenta pues que hay algunas palabras que luego pues bloquean, ¿no? O podemos por ahí no quererlas decir, censurarlas exactamente. Bueno, pues también creemos y consideramos la pertinencia en esta charla, ¿no? En esa transmisión de decir las cosas como son, porque precisamente esto es lo que nos da la pauta para poder hablar con sinceridad, para también poder hablar como se tenga que decir y desde ahí poder ayudar a las personas que puedan llegar a, pues no sé, en algún momento de la vida perder la esperanza o quienes ya han intentado que no vuelva a pasar, ¿sí? Inclusive pues también que sean parte de las personas que puedan llegar a compartir esta experiencia también con información para que otras personas pues puedan por ahí seguir pues con las ganas, ¿no? Con las ganas de seguir con la vida, ahora que sí, ¿verdad? Y que se vuelvan apoyo, ¿no? Apoyo. Así es, que se vuelvan un apoyo. Bien, cada día miles de personas en el mundo enfrentan pensamientos de desesperanza, soledad o sufrimiento emocional. Por ahí veíamos algunos datos duros y bueno, se hablaba acerca de eran como 8 millones, ¿no? Ajá, 800,000 personas. 800,000, 8 millones. 8 millones, ¿no? Digo, a nivel mundial. Y hablamos de que la estadística es dura y habla de que cada 40 segundos alguien se puede estar quitando la vida, ¿no? Entonces, desde ahí la importancia de hablar de esos temas es demasiado. Es muy importante. Y también la población de los adolescentes, ese es otro dato duro, ¿verdad?
que una de las poblaciones más vulnerables. Ajá, es una población vulnerable y los jóvenes también, ¿no? Los adultos jóvenes, que por ahí se hablaba entre los 22 y los 35 años, en alguna estadística que vimos por ahí del INEGI del 2023. Entonces, pues la realidad es que como parte de los profesionistas en el área de salud mental, también es una de las circunstancias con las que comúnmente trabajamos dentro de estos espacios de psicoterapia. Bueno, pues ya les decía yo que teníamos hoy invitada especial y nos está ahorita aquí pues acompañando con muchas ganas. Oigan, a pesar de la lluvia, porque se vino el tormentón, sí, ¿no? Ya dijimos, Tlaloc. Nos puso nerviosos. Tlaloc se puso en nuestra contra. Pero bueno, ya lo logramos, me parece que ya se quitó la lluvia, ya estamos aquí. Y bueno, Cintia Marisol Reyes Tapia, quien es psicóloga y tiene una especialidad en suicidología e intervención en crisis. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Ok, bueno. Ani, ¿quieres agregar algo? Sí, vamos a profundizar un poquito más en la trayectoria de nuestra invitada especial. Ya lo decíamos, la licenciada Cintia Marisol es licenciada en Psicología con excelencia académica por el Centro Universitario de la Costa y cofundadora del colectivo Q Costa Universidad Inclusiva. Cuenta con formación especializada en suicidología, terapia cognitivo-conductual e intervención en crisis, así como diplomados en prevención de las violencias por la CNDH, suicidología para profesionales de atención primaria por SAC Fundación y de terapia cognitivo-conductual. Es miembro activo del programa Guardianes para la Prevención del Suicidio, con formación en primeros auxilios psicológicos y múltiples capacitaciones en inteligencia emocional, liderazgo y factores psicosociales por la NOM 035. Actualmente es psicoterapeuta en SAC Fundación y directora de Sui Generis, Atención Psicológica en Mezcales, Nayarit, donde ofrece terapia individual, de pareja y familiar, además de talleres en salud mental. Ha sido voluntaria en atención telefónica a personas en crisis y sobrevivientes de suicidio, y ponente en temas como autoestima, salud mental y prevención del suicidio en diversos espacios educativos e institucionales. Su compromiso es claro: prevenir el suicidio, fortalecer la salud mental y generar un impacto positivo en la comunidad. Y bueno, con esta trayectoria no nos queda más que darte la bienvenida y nuestra gratitud por acompañarnos. Es un placer estar aquí compartiendo contigo, que nos regales de tu conocimiento, tu experiencia y tu tiempo para compartir. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les invitamos a que puedan hacer sus preguntas para que en el inter de la transmisión Cintia nos pueda apoyar a irlas respondiendo. Y voy a iniciar con una primer pregunta. A ver, ¿sí? empecemos. Ok, háblanos acerca de qué es la suicidología y cuál es su papel en la prevención del suicidio. Bueno, la suicidología actualmente ya es una ciencia desde el 58, gracias al psicólogo Schnittman, que pues bueno, cuando hablamos de suicidio sabemos que años atrás ya se venía practicando. Entonces esta ciencia interdisciplinaria que ahora sí que incluye lo que es la psicología, sociología, neuropsicología, trabajo social y varias otras disciplinas también, se encargan justamente de este estudio del suicidio, ¿no? Lo que son los factores pues precipitantes, los factores de alerta, los factores protectores, toda esta parte que interviene para lo que es estas conductas, ¿no? Okay. Entonces, muy relevante ahorita, pues en la actualidad, justamente porque es la que nos enseña o la que nos permite a nosotros como profesionales formarnos precisamente para la prevención, la intervención y la posvención, que justamente la posvención también se lo agradecemos a él en el 58, porque él decía, bueno, ¿cómo vamos a tratar o ayudar a los sobrevivientes, no? Justamente la posvención hace eso. Se trabaja con ellos, con todos los sobrevivientes. Muchas gracias, Cintia. Y esto me lleva a una siguiente pregunta, hablando de estas pues temporalidades, no sé si es correcto decir, ¿no? Esta parte de la prevención, la intervención y la posvención. ¿Cualquier persona puede estar en riesgo de quitarse la vida? Sí, totalmente. El suicidio no discrimina a nadie, eso es un hecho.
Solemos pensar que las personas que tienen todo no pueden pensar en eso. O sea, ¿qué les podría faltar, no? Sin embargo, todos, no importa el nivel socioeconómico, educativo, no importa tu religión, en realidad todos esos aspectos no son relevantes cuando se tratan de pensamientos suicidas o en este caso cuando ya hay este tipo de conductas. Sin embargo, sí es importante saber que hay grupos más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya intentó suicidarse, o como una de las cosas también que la OMS nos dice es que un suicidio impacta alrededor de 135 personas, 7 directamente y 135 personas. Okay. Entonces también ese es pues una población vulnerable, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque justamente el impacto del pensar, bueno, también yo lo puedo hacer, es algo que se maneja mucho. Entonces sí es importante conocer y reconocer que nadie estamos exentos de esto. ¿Sí? Entonces, no porque mucha gente piensa, bueno, es que es pobre, ¿no? En el nivel socioeconómico bajo, es que por eso. Los grupos étnicos, lo que consideramos como grupos vulnerables, en realidad no significa que sí sean personas vulnerables ante el suicidio. Uno de los factores importantes es la soledad o esta desesperanza. Pero sí es importante reconocer que tenemos que valorar el sufrimiento ajeno. Es decir, no porque alguien tenga un nivel socioeconómico grande, decimos, bueno, él no va a pensar en el suicidio. No, o sea, todos los dolores están ahí, hay que ser muy empáticos con eso, ¿no? Sí, claro. Sí, cualquiera. Esto que dices es muy importante, no importa el nivel socioeconómico, el rol, la profesión. No, de hecho, en cuanto a la profesión, por ejemplo, hay doctores, hay enfermeros, su trabajo es demasiado demandante, entonces también son uno de los grupos que pues suelen tener más conductas suicidas. Sí. También. Cintia, sé que puede ser como una respuesta muy obvia, sin embargo no quisiera dejar de pasar desapercibido. ¿Cómo se define el suicidio en términos de concepto? Mira, hablar de suicidio en sí es el acto, ¿no? De quitarse la vida. Sin embargo, pues va a depender también de qué autor estemos leyendo, ¿no? Porque anteriormente, si hacemos un poquito de historia, sí es el acto en sí de quitarse la vida, pero también muchos te pueden decir el contexto del por qué, ¿no? Algunos lo hacían por honor, como los samuráis, que se quitaban con la harakiri, me parece, Sí. ¿no? Otros por la religión, y cada etapa como de la historia han tenido el por qué, pero en sí es el acto, la conducta, pues, de quitarse la vida. Ahora sí que con mano propia, dijeran por ahí. Sí. Gracias, Cintia. Ahorita que comentabas la cuestión de que ni la cuestión socioeconómica ni edad, ¿cuál pudiera ser, o de lo que tú has escuchado o te ha tocado acompañar en tu experiencia, la edad más temprana en que has sabido que alguien se quita la vida? Qué buena pregunta. De hecho, justo por eso es que me metí a estudiar la suicidología. Aquí en Puerto Vallarta, un niño de 10 años. 10 años. De 10 años, no recuerdo si la colonia, no recuerdo la colonia, pero un niño de 10 años se quitó la vida. Decían que era porque le habían quitado la tablet. Entonces, que porque le quitaron la tablet, él se encerró y se quitó la vida con un cinturón. Entonces, cuando yo me entero de eso, estaba justamente en la universidad, estaba haciendo mi servicio social. Me impactó tanto que no podía entender cómo un niño de 10 años se puede quitar la vida. O sea, ¿qué estaba pensando? ¿Dónde estaban los papás? ¿Sabes? Lo que todo el mundo me imagino que nos preguntamos. ¿Qué pasó con ese niño que hiciera eso? Ese fue mi primer impacto de la persona más joven. He escuchado de niños ya ahorita de 8 años. Pero sí, del relevante fue el de 10 aquí en Puerto Vallarta. Pequeños. Sí, demasiado.
Entonces, cualquier etapa causa mucho impacto, el término, la forma en que llegan a fallecer, pero un niño, ¿no? Y como dices, qué impacto saber que un niño llega a quitarse la vida y por las causas que aparentemente se decían, no sabemos qué había detrás, ¿no? claro. Pero sí es bastante impactante. Sí, de hecho esa es una de las cuestiones y son temas que de repente no se hablan, ¿no? Los papás no hablan justo por este miedo al juicio. Solemos juzgar muy a la ligera. Entonces este estigma que se tiene, este juicio, ¿no? Es algo que con lo que están batallando y dices, bueno, este niño, ¿con qué pudo haber batallado para decidir quitarse la vida? ¿En realidad fue que le quitaron la tablet? ¿O qué hubo detrás? Esa fue la pregunta que me hizo, ahora sí que irme por el camino de la prevención del suicidio, poder entender qué había pasado, saber si lo podía prevenir con conocimientos, con hechos, con técnica, no nada más con intenciones, porque de intenciones pues habemos muchos, pero para saber hacerlo. Entonces fue justamente lo que hizo que me fuera por este camino de la suicidología, para poder prevenir este tipo de cosas que sí son prevenibles. Gracias. No, me dejas pensando, y como decíamos, no hay edades, pero 10 años, sí es. Bueno, y la parte que me deja pensando es el hecho de, a pesar de que en estos espacios llegamos a escuchar historias muy dolorosas, escuchar este tipo de problemáticas, pues nos hace como redimensionar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando también en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando dentro de las familias? ¿Qué les está haciendo falta a estos menores que puedan llegar, bueno, pues creo que de entrada, ¿no? A una intolerancia ante ciertas frustraciones y bueno, pues desde ahí hay mucho trabajo que hacer, desde la salud mental. Totalmente, y hace falta que unamos fuerzas para poder, ahora sí que accionarnos y poder prevenir, porque se puede prevenir. Sí. No es trabajo de uno, no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Sí, lo dijiste muy bien. Sí. Me encantó. Ay, gracias, así decimos en la fundación. Sí. Tenemos por ahí personas que nos están ahorita siguiendo, les agradecemos mucho, les agradecemos también las preguntas que nos han estado haciendo. ¿Podemos ir hablando de alguna pregunta? Ajá. Bueno, por acá nos dice Linet Longinos. Saludos, Linet, ¿cómo estás? Yo quería verte, Linet. Dice Linet, ¿cómo puede una familia detectar y acompañar a un ser querido en riesgo? Justamente vamos a hablar de los factores de alarma, de los factores precipitantes, pero no sé si podemos hablarlo ahorita. ¿Sí? Bueno, muy buena pregunta, Linet. Mira, hay diversos factores que influyen en el suicidio, como lo mencionaba, ¿no? Los de alarma, los precipitantes, los protectores. Hay señales. Lo más común es que la gente diga, me quiero matar. Es decir, ya no quiero estar aquí, no tiene sentido nada, me quiero matar. Tenemos que tener muy, muy, muy claro que la gente que se suicida no se quiere morir, no se quiere matar. Lo que ellos desean es dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque la desesperanza es el factor que todos tienen en común. Se crea una visión túnel en donde no se ve otra salida salvo el suicidio. Entonces, es bien importante que esto lo recordemos y lo sepamos, ¿sí? Entonces, hay señales. Una de ellas, como lo mencioné, la mayoría de la gente lo expresa, lo dice. También hay conductas, por ejemplo, como cuando empiezan a despedirse en vida. Okay. Es decir, empiezan a hablar contigo, a reconciliarse, a decir, bueno, te quiero mucho, fue un placer estar contigo, gracias por todo lo que me diste. Incluso hay personas que empiezan a regalar sus pertenencias.
si tenemos, no sé, una mascota, te encargo mucho mi mascota el día que yo me vaya. Herencias en vida, ¿no? Sí, las herencias en vida. Esos son algunos. Entonces es bien importante estar alerta, pero también, por ejemplo, hay unos que no se notan tanto, como cuando se encierran en el cuarto. Principalmente los adolescentes que se encierran en el cuarto. Ya no hay una buena higiene, ¿no? También. Okay. O si hay algún tipo de mayor consumo de alcohol, de drogas, es decir, buscar hacerse daño. Es otra de las señales de alarma. Ahora, vienen factores precipitantes. Los factores precipitantes, esto es, y no sé si decirlo o cómo decirlo, pero los medios de comunicación necesitan mucha educación justamente en qué términos utilizar. Como les mencionaba, el niño que se mató porque le quitaron la tablet. Bueno, no se mató porque le quitaron la tablet. Ese fue el factor que precipitó la conducta. Sin embargo, venían cosas más atrás. O, es que se suicidó porque terminó con su novia. No, ese factor fue lo que lo precipitó a hacerlo. Entonces, esos factores precipitantes es lo que comúnmente los medios de comunicación nos dicen, se mató por esto. No se mata por una sola cosa, ¿sí? Hay todo... Como el detonante. Es como el detonante. Okay. Es como la gotita que derrama el vaso, ¿no? Es lo que les mencioné a mis pacientes. Sí, entonces viene toda una historia de sufrimiento, o sea, pasan muchas cosas que nos influencian para eso. No es tan fácil, no debería de ser tan fácil hablar por hablar sin conocer los términos correctos. Entonces, pero también hay factores protectores, o sea, también viene la parte buena. Primero, uno de los factores protectores es la familia, ¿no? Tendría que ser como este círculo, ¿no? De tu red de apoyo, tu primer círculo, los amigos, tu pareja, inclusive las mascotas funcionan también, hacen esta función de protección a las personas que tienden a tener conductas. Es como de, no me puedo matar porque ¿quién va a cuidar? Exactamente. Incluso la religión. No me mato porque si me mato luego no veo allá a mi abuelito, ¿sabes? No me voy al cielo, me quedo en el limbo. Sí. Entonces, pero como cada persona es un mundo, cada persona pues es tan única, tenemos el trabajo de indagar justo cuáles son sus factores de riesgo, de alarma, precipitantes, los protectores. Porque probablemente los tuyos no van a funcionar contigo, los tuyos conmigo. Y entonces hay que identificar. Pero en general es prácticamente eso, ¿no? Así como por lo más encimita. Sí. Bastante interesante que podamos conocer esta diferencia, ¿no? Entre lo que es un factor de alarma, un factor precipitante y factor de protección, porque al final yo siempre he pensado y les he dicho a las personas, incluso a las que acompaño, digo, la información siempre va a ser poder, ¿no? Mientras más información tengamos, mejor vamos a poder, pues, actuar en prevención de este tema tan importante. Sí, totalmente. Recuerden que somos seres biopsicosociales, entonces la sociedad también en donde nos desenvolvemos, tiene también pues esta relevancia, ¿no? En lo que somos ahorita. Sí, claro. Entonces sí. Señora, la siguiente pregunta, pero no Antes de que hagas la siguiente pregunta, por aquí estamos saludando a más personas que se han venido conectando y si apenas están iniciando con esta transmisión, el tema que estamos abordando el día de hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre. Y bueno, está con nosotros la psicóloga especialista en suicidología, Cintia Reyes, que nos está acompañando el día de hoy. Y oigan, tengo que decir el dato duro con el cual empezamos, por ahí se nos cruzaron los cables, sí son cerca de 800,000 personas a nivel global, de acuerdo a la OMS. Entonces, y está la media en la población de que son más relevantes en cuanto a quienes lo hacen, entre 15 y 29 años. ¿Sí?
Bien, seguimos. Ani. Ay, se le salió. Y a mí también. Ok, vamos con la siguiente, Cintia. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia para las personas que nos están escuchando puedan tener bien identificado diferencia entre ideación, planeación y ejecución del suicidio? Bueno, justo como lo dice, ¿no? La idea. Primero está el pensamiento de muerte, ¿no? Este pensamiento en donde, ay, no, es que estoy tan cansada que me moriría, me siento que estoy muerta. ¿Okay? A eso se le llaman los pensamientos de muerte. Ideaciones suicidas son estas ideas que de repente tenemos, no aseguro que todos, pero sí la mayoría. ¿Qué pasaría si me matara? Justo, ¿se acuerdan de que les mencioné de estos 135 personas que son influenciados cuando hay un suicidio? Ok, un acto suicida así. Bueno, está bueno, ¿y si yo también lo hago? ¿Con qué lo haría? ¿No? Y empezamos, no, es que yo no me hubiera suicidado así, a lo mejor. Y empiezan, ¿no? No, a lo mejor sí. No, pero no lo voy a hacer porque mi vida a lo mejor todavía tiene solución, ¿no? Pero ya se empieza como a trabajar esta idea. Muchas veces queda solamente en ideas, por la influencia, ya sea que lo vieron en algún programa, en redes sociales, alguien que pues, ahora sí que se suicidó y se vieron influenciados por esto, pero muchas veces queda nada más en la idea. En la planeación es justo, ya se empiezan a ver fechas, lugares, métodos. ¿Sí? Aquí ya hablamos de algo donde sí se tiene esta intencionalidad de, ¿no? Entonces el nivel pues ya es de medio alto, ¿no? Bueno, está alto. Casi siempre viene justo después de los pensamientos, ¿sí? También hay que tomar en cuenta que hay muchos trastornos mentales que influyen en este tipo de cuestiones, como la bipolaridad, la depresión grave, ¿no? Entonces, piensan o planean si van a dejar cartas, si no, dónde lo van a hacer, qué tan significativo quieren que sea, si quieren que sea vistoso, si no. Entonces, esa ya es la planeación, ya se empieza a cocinar cómo va a ser la conducta. Y la ejecución, bueno, pues es esta conducta cuando llevas a cabo lo que planeaste. Aunque también hay que tomar en cuenta que no siempre, cuando ya toman la decisión de suicidarse, a veces en el último minuto se arrepienten. Entonces eso también Eso entra en la categoría de un intento, ¿no? Fíjate que sí lo que sería, lo que comúnmente llamamos como un intento suicida, pero también hay personas que lo intentan, o sea, que genuinamente quieren matarse, pero no pueden porque se vio interrumpido de alguna manera, ¿no? Ya sea que alguien intervino para pues evitar que se suicidaran, o por ejemplo cuántas veces no hemos visto en los hospitales intentaron, ¿no? Entonces, pero ahí ya iba el acto de, pero por terceras personas pues no lograron lo cometido en este sentido de suicidarse. Ahorita se me puede venir a la mente una persona que está intentando quitarse la vida, a lo mejor con pastillas, y llegue algún familiar en ese momento y ya como mejor no, y las guardo, ¿no? Y al final ya no lo logra hacer como tal, ¿no? Claro, pero ahí está toda la intención de hacerlo. Ok. Sí. Gracias. Bueno, tenemos más preguntas. Muchas gracias por seguirnos. Y mira, hay algunas que coinciden por aquí con las que tenemos para abordar. A ver. Saludos a Carmen García Ochoa. Ahorita voy a decir tu pregunta porque quiero decirte que te llegó un mensajito por aquí. Xiomi Reyes dice, postdata, te amo, mami, estoy orgullosa de ti, te ves hermosa. Ay, muchas gracias, mi amor. Bueno, y pregunta a tu hija, ¿qué mitos existen sobre el suicidio? Ay, a ver, deja sacar el pergamino. Pues, a ver, empecemos si gustan con el que teníamos al principio, ¿no? De esta plática.
hablar o no hablar de la palabra suicidio. ¿Sí? Una tanatóloga suele decir, una de las curas de la depresión es la expresión. Es decir, habla las cosas como son. Hablar de suicidio no invita a que la gente lo haga, al contrario, lo que invita es a que te vamos a escuchar. Hablemos de esto, te escuchamos, ¿sabes? Que muchas veces buena falta nos hacen que nos escuchen sin juzgar, ¿no? Sí, claro, sí. Hay otro mito que, por ejemplo, no, es que lo va a decir, pero no lo hace. El que lo dice no lo hace, nada más quiere llamar la atención. Esa, llamar la atención, es una constante. Mira, en eso de que nada más quiere llamar la atención, sí y no. No es nada más quiere llamar la atención. Sí es una llamada de atención, necesito ayuda. Perdón. Estoy sola, ¿sí? Me siento sola, necesito alguien que me escuche, ¿sí? En ese sentido sí es llamar la atención, pero no con este pues significado peyorativo que le damos como si fuera un berrinche, ¿no? Claro, totalmente. Entonces no es llamar la atención, es que la gente genuinamente sí está buscando, y se acuerdan que les mencioné, ¿no? La mayoría de la gente lo expresa, lo dice. Sí es como de, mírenme. Entonces esto también de que no, si lo dice ya no lo va a hacer. No, claro que no. Es una señal de alerta que hay que tener, ahora sí que en consideración para acercarnos a las personas. Sí. Sí. No, y así, ¿cuál otro han escuchado? Porque hay un montón. Oye, que quizás si lo hacen una vez ya no lo vuelven a hacer o intentar. No, totalmente falso. No, son los que más lo intentan muchas veces. No quedó en la primera, bueno, me interrumpieron como mencionabas, bueno, busquemos otro lugar, ¿no? Sí. Busquemos donde no nos vuelvan a interrumpir. Justamente es una de las, además de lo que mencionas de la población de vulnerabilidad en cuanto a la edad, también eso, el haberlo intentado. Lo va a volver a intentar, lo va a volver a intentar, si es que los factores no se mueven, si es que los factores de protección no se potencializan, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante. ¿Algún otro mito que hayan escuchado? Es que hay un montón. A ver, tras bambalinas. Preguntas y preguntas. Ok. Bueno, pues son como de las más comunes. Sí, o a ver, a alguien que haya escuchado algún mito que nos pueda por ahí compartir también. Sí, hay muchos mitos sobre eso. Sí, y creo que también está, ¿no? La parte de quizá esperar que los chicos, los menores, hablando de niños en la etapa infantil, no lo puedan hacer. Claro. Pensar. Sí, que un niño no se va a suicidar, ¿no? Se puede hacer otro. Sí, más ahorita con tanta influencia del mundo virtual, porque ya no ni siquiera es como el mundo real, la influencia del mundo virtual. Híjole, yo hice hace como 2 años una conferencia justo de la influencia que tenía el uso del celular en los niños y cómo los casos, ¿no? Justo por tanto desconecte o esta desconexión al mundo real por estar en el mundo virtual y la influencia que tiene. Entonces sí se crea una adicción. Entonces es algo bien importante y bueno, con esto después haré otra conferencia para decirles los detalles y cómo también... Sí. Ándale. Te vamos a volver a invitar. Sí, a un mito por aquí, el suicidio es un acto de cobardía. Ay, me encanta, eso sí es cierto. Es uno de los que más se usan. Pues no. No es que sea un acto de cobardía. Es que ni siquiera tendríamos que poner la palabra cobardía o valentía. Como lo mencioné, la desesperanza está ahí. La visión túnel ahí está. ¿Cómo puedes catalogarlo como cobarde o valiente? Entonces, estos prejuicios son justamente lo que hace que no hablemos. Y es lo que necesitamos, quitar este estigma, porque es una limitante muy fuerte. Sí. Por acá tengo otro que tiene que ver con el que se va a suicidar, lo hace de manera repentina, sin previo aviso. No, bueno, no es que el que se va a suicidar lo haga sin previo aviso,
Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que les mencioné que tiene que ver también la parte de los trastornos? También el abuso del alcohol o de las drogas, ahí es cuando el impulso les gana, ¿no? Ok. Entonces, sí, no hay como esta conciencia en sí, y es cuando impulsivamente realizan la conducta suicida. Ok. Pero tienen, o sea, intervienen otros factores, no es como de que, ya consumo alcohol o drogas y me voy a suicidar, no, es justamente todo esto que les mencionaba que tienen que ver o que influencia, además del abuso de estas sustancias o trastornos. Sí. Y es que de la mano de esto que estás diciendo, pregunta por aquí Carmen García 8A, saludos de nuevo. ¿Hasta qué punto los problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad influyen? Ay, muchísimo. Qué buena pregunta. Sí, influye mucho principalmente pues la depresión, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo de la desesperanza, ¿sí? Es bien importante reconocer, porque cuando estás deprimido justamente estás como en esta desesperanza, que bien saben los psicólogos no trabajamos solos, no trabajamos también con otras ciencias, pero sí saber identificar estos factores protectores, ¿sí? Hacérselos saber a las personas, oye, a ver, en hechos, porque también, por ejemplo, cuando hablo de factores protectores, se van mucho como con la intención de la ilusión. No, es que mira, la vida es bella. Ay, no, mira, es que tienes mucho. No, es que a ver, no hay que minimizar el dolor, hay que aprender a escuchar, hay que tener una escucha activa, hay que tener una empatía, ¿sí? Hay que tener este no juicio, porque no estás ahí para juzgar. Entonces son también elementos que van a ayudar a alguien, en este caso con lo de la depresión. Principalmente es la que se han visto en los estudios, que es la que influye más para lo que es la conducta suicida. Sí. O sea, no se va con un échale ganas, como realmente ese también es otro mito. El echaleganismo, ay no. A mí cuando me han dicho eso, y escuchen, él los invita a hacer esto. La próxima vez que alguien les diga, échale ganas, díganle, ok, va, yo le echo ganas, dime cómo. Pregunten cómo. La gente te dice lo que tienes que hacer, pero jamás te dice cómo hacerlo. No, pues es que ahí sí ya no sé, hazle tú cómo puedes. No, entonces no, ¿no? ¿Qué significa echarle ganas? En realidad, ¿no? Creo que esa frase deberíamos de quitarla ya del diccionario de nosotros. Porque hasta puede ser en este punto como invalidar lo que ya estoy tratando de hacer por poder estar bien. Claro, por ejemplo, la gente que está en depresión, por ejemplo, en este ejemplo que ponemos hace un rato, que ya está yendo a terapia, que está yendo ¿sabes?, a trabajar sobre sí mismo. Pero tú échale ganas, échale más ganas para que salgas. ¿Qué significa? Sí, claro, de alguna manera te sientes invalidado, pero no nada más tus emociones, sino como persona, ¿no? Entonces es bien importante ser conscientes de lo que decimos y cuidar mucho nuestras palabras, justamente en lo que, de por sí en todo, pero en lo que respecta al suicidio, que es nuestro tema. Claro. Y eso me hace pensar, Cintia, en esta parte de lo que hablábamos hace un momento del estigma, ¿no? Si hablamos de estos estigmas alrededor de la salud mental, ¿qué papel juegan esos estigmas en la prevención del suicidio? Ay, no, es que es increíble cómo el estigma de esto puede evitar que se salven vidas. Yo actualmente estoy queriendo trabajar de la mano con el gobierno. Y pues bueno, yo soy de Valle de Banderas, estoy tratando de trabajar de la mano con el gobierno primero para que se quite este estigma, ¿sí? Porque como mencionábamos, el miedo al rechazo, al juicio, la vergüenza, el señalamiento, ¿no? Todo esto influye cuando tan simple que sería poder hablarlo como cuando hablas de cualquier otro tema. Digo, gracias a Dios ya los psicólogos ya no estamos tan con este estigma de que éramos para locos, ¿no? Ya la gente ya empieza a venir a cuidarse. Lo mismo deberíamos de hacer con el suicidio. Pero es increíble todavía cómo niveles de gobierno, por ejemplo, te ponen trabas.
para ayudar a la población. Cómo niveles educativos te ponen trabas para poder, ahora sí que poner tu granito de arena. Es demasiado fuerte, pero en la lucha andamos. Sí. Y todavía en la lucha andamos. Por eso, miren, aquí estamos y vamos a buscar. Sí, de hecho, estoy buscando dar conferencias y charlas gratuitas por lo mismo, porque todos podríamos identificar a alguien con ideaciones suicidas y saber referirlo. Pero, ¿quién nos enseña? Y quien quiere enseñar no la dejan, pues no. Sí, pero en eso andamos, sí. El estigma es muy fuerte, pero hay gente que sí desea, porque ya sea que algún familiar, esa persona misma, algún hijo, algún amigo, ha pensado por lo menos en... cercano. Así es. Y aquí el detalle sería que no tengamos que esperar a que alguien cercano le pase para sensibilizarnos. Claro, totalmente. Y es también, ¿no? Le pasa a alguien cercano o no sé, pudiera ser tus propios hijos, lo que mencionábamos con el celular, ¿no? El niño que se suicidó, donde los papás hubieran sabido estos factores de alarma, precipitantes, podrían haber actuado y saber derivar, ¿no? Fíjate que en este punto no puedo evitar pensar, digo, nosotras somos fieles creyentes, después también de capacitarnos y de tener evidencia de cómo los buenos tratos impactan en las vidas, y el hecho de pensar cómo esos pequeños adolescentes también, ya que hablábamos de que es una población vulnerable, no puedan tener la confianza de acercarse a quienes deberían de ser sus lugares seguros, ¿no? En este caso sus padres o cuidadores primarios, para decirles, me estoy sintiendo de esta manera. Pero sabes una cosa, en el seguimiento de redes y luego cosas que se llegan a compartir en cuanto a... El otro día mi hermano me compartió por ahí un video, y lo voy a decir así, de una señora que por ahí se sintió orgullosa de haber dicho que le dio unas, ¿cómo lo dijo Mario? ¿Te acuerdas? Unas nalgadas a su hijo porque perdió 2 lápices, ahora con el regreso a clases, ¿no? Un pequeño, me parece, de 8 años que tenía alrededor, en etapa primaria. Y es que no, y ella toda... pues ahí como orgullosa, ¿no? del hecho, más allá de esta parte que obviamente esta señora necesita ayuda, sin duda, por ahí también damos terapias en línea, oiga, si nos está oyendo, los comentarios de apoyo, sí, por eso luego son de cristal, porque los psicólogos luego dicen que no hay que ser duros con ellos. Con lo de la crianza. Ajá. Esa crianza autoritaria, lastimosa, ¿no? Y dicen, la crianza respetuosa y amorosa. Piensan, aquí también hay un malentendido, que ya también vamos a hacer luego un live de eso, ¿no? Ay, que sí, es la favor. falta de límites. Ajá. Sí. Y de ninguna manera se ha tergiversado. Claro. Pero luego, ahorita pienso, y cómo desde esta mirada del trato hacia nuestros hijos, nietos, sobrinos, pretendemos que vengan y nos digan, oye, me siento de esta forma, ¿no? Necesito ayuda. Sí, bueno, en mi experiencia, en los casos de ideaciones o planes suicidas, sí me he topado con principalmente adolescentes en donde no pueden comunicarse con los papás. Sin embargo, ellos casi no me hablan de golpes, me hablan más de gritos, de reprobaciones, de exposiciones, de las palabras que reciben. O sea, más allá de claro, que no tendrías por qué golpear a un niño, ¿no? Pero se nos olvidan también el poder de las palabras. Claro. Tiene un impacto muy fuerte. Ya vas a empezar otra vez con tus cosas y los insultos, uno tras otro, ¿no? Sí. Minimizando, desvalorizando, reprobando cualquier actitud del niño, y lo peor es que ni siquiera reprueban un acto en sí, sino a toda la persona, a todo el niño y adolescente. Entonces sí, totalmente la crianza respetuosa
También yo en consulta tengo que aclarar, a ver, no es que le compres todo el tiempo, sí. ¿no? Los límites, creo que sí es muy necesario que ese tema se aborde justo por los límites, porque una de las cosas que mencionábamos también de la impulsividad suele ser también gente que no tiene muy desarrollada la tolerancia a la frustración. Es decir, cualquier cosa, ¿no? Se enojan, me mato. De hecho, por eso también hay papás que luego no le quieren creer a los hijos. Es que no me quieres comprar el iPhone no sé qué número, me voy a matar. Pues mátate, le dicen otros, ¿no? Y lo peor es que luego sí lo intentan, porque no hubo esta tolerancia a la frustración con los límites y esta crianza respetuosa hacia el hijo. Y luego también nos vamos por el otro lado, la negligencia de los padres, ¿no? Del dar todo y precisamente no trabajar en esta parte de la tolerancia. Claro, sí, totalmente. Entonces me parece, pues es que todo influye. Recordemos que somos biopsicosociales y todo influye. Y como mencionamos, ahora sí que de nuestros círculos, ¿no? De nuestros factores de protección, la familia debería de ser uno. Pero no siempre es así también. Sí, y creo que también está este otro lado donde afortunadamente, y lo digo desde este punto donde la salud mental se está visibilizando este papel importante, donde a mí me ha tocado, ¿no? Adolescentes que son ellos los que piden ir a terapia, ¿no? Y entonces que este se vuelva un lugar seguro para ellos también es importante porque puede abrir un canal de comunicación entre un espacio terapéutico y los padres, que al final es importante involucrar a los padres en cada proceso que se tiene con un menor, ¿no? Pero también eso se vuelve un factor protector para este tipo de situaciones. Totalmente. Desde nuestra trinchera, ¿no? Sí, totalmente, justo porque como lo mencionamos, nos volvemos este lugar seguro en donde nadie hace juicios, en donde hay una escucha activa, hay una empatía, ¿sí? Entonces, claro que es lo que ellos buscan. ¿Por qué? Porque el dolor es real, o sea, el dolor lo sienten, es real. Pero también se les olvida qué va a pasar. Entonces es bien importante esta guía, ¿no? Que nosotros hacemos este trabajo y también de alguna manera este puente de comunicación entre los padres y los adolescentes o menores de edad. Totalmente nuestra labor es sumamente importante y de las más hermosas que hay. Bueno, seguimos agradeciendo a nuestra comunidad por hacerse presente el día de hoy en esta transmisión. Y por aquí tengo una pregunta de Stacy y Jacqueline. Saludos, Stacy. Bueno, ella pregunta, ¿de qué manera se puede intervenir cuando algún conocido está por cometer un acto de suicidio? Ok, primero tendríamos que ver en dónde, cómo es. Es decir, si se va a aventar de un puente, tienes que tener ciertas medidas, ¿no? Para no poner en riesgo tu vida. Si está en algún estado psicótico, o sea, es importante valorar, no es nada más, ¿no? Sin embargo, si en tu caso, supongamos que es una amiga, ¿no? Que ya te mencionó o ya expresó que no quiere vivir, lo primero, escúchala. Escúchala sin juicio, ¿sí? Es bien importante la empatía, el poder empatizar desde tu mirada, tus palabras, tu acompañamiento. A veces nada más necesitan estar con alguien, pero también es bien importante que sepas a dónde derivarlo. Es decir, necesita derivarlo con un profesional porque hay muchos factores ahí que están influyendo y pues bueno, no siempre se tiene esta preparación. Entonces, si lo primero es escuchar, acompañar, no juzgar, empatizar, ¿sí? Para entonces derivar y acompañar. Una vez que la derives, acompáñala. Es muy importante no dejarlos solos. Okay, muchas gracias. Gracias. Por acá tenemos otro mensajito. A ver. Dice, licenciada Reyes, soy el doctor Raúl Eguiarte. Recuerde que muchas veces no recibimos una completa información, tanto del paciente como los familiares. Excelente programa, saludos cordiales para todos. Ay, muchas gracias, don Raúl, un abrazo. Y por aquí tenemos otra pregunta, Angélica Hernández Larios, ¿qué tipo de tratamiento y terapias existen para las personas con riesgo de suicidio? La mejor terapia, qué buena pregunta, la mejor terapia hasta ahorita que está comprobado que funciona es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí?
justamente por sus bases, perdón, es la que mejor ha funcionado en este tipo de casos. En cuanto al tratamiento, también se trabaja de la mano con un psiquiatra. Es decir, la parte psiquiátrica, igual no hay que estigmatizarla, es muy necesaria porque hay que ver cómo está justamente pues, la parte biológica, ¿no? Recuerden que ellos son los que medican, nosotros no. Claro, ese es un punto importante. Sí, claro. Y me parece que hay que ponerlo, ajá, entre comillas, los psicólogos, de nuevo, en otras ocasiones ya lo hemos mencionado, pero los psicólogos no estamos facultados para medicar. Así es. Si se topan con algún psicólogo que les dé medicamento, de verdad, no. Huyan, aléjense de ahí, por favor, y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque no debemos hacer eso. Sí, entonces se hace una red de apoyo de profesionales. Ese sería el tratamiento en sí a seguir. También después de eso se sigue, ahora sí que con la parte del seguimiento. No podemos dejarlo nada más como, ya no se va a suicidar. Ya lo evitamos. Ya lo evitamos, exacto, ya terminamos. No, esto continúa, se tiene que dar un seguimiento también con los familiares para saber cómo en qué estado se encuentra, ¿no?, la persona. Okay. Sí, normalmente cuando se hace este tipo de trabajo multidisciplinario salen los resultados muy buenos. Sí, muy buenos, y difícilmente alguien lo vuelve a intentar. Pero sí, no es nada más de una sola persona. Sí, y Ani, me gustaría que hiciéramos de nuevo esta connotación del trabajo multidisciplinario, porque sí o sí el trabajar de la mano con un psiquiatra o una psiquiatra, pues por supuesto que hace mucho la diferencia. Y entonces, hablando de tabúes, ¿no? Decíamos, si de repente venía psicoterapia, a veces las personas todavía tienen ahí sus limitantes, sí. o habrá quien diga, ¿no?, que no sepan. Hablar de psiquiatría muchas veces es un poquito como más... El estigma, ¿verdad? Ajá, sí llega a ser como penoso, pero por supuesto que son profesionales también del área de la salud, que evidentemente, ¿no?, la parte que nos importa es que la persona esté bien. Claro, sí. Y de hecho es parte del tratamiento, tener que decirle. Y la otra parte, que ya me dices si estás de acuerdo con nosotras, porque es así como lo hacemos, cuando se da una circunstancia de esta naturaleza donde la persona nos llega a comentar que puede tener un riesgo de atentar contra sí mismo, se rompe un pacto de confidencialidad. Sí, totalmente, se tiene que. O sea, de por sí nuestro código, ¿no?, nos lo dice, ¿no? Pero sí, se tiene que romper justamente porque además de eso también no podemos garantizar una buena vida. O sea, no te puedo decir, mira, no te preocupes, a partir de hoy tu vida va a estar muy bien, todo va a estar muy bien. Hace un rato les mencionaba que era bien importante no dejarnos llevar por las ilusiones. O sea, no podemos venderle esta fantasía de que todo está bien o que somos todólogos, ¿no? Tú vente conmigo y yo te voy a decir, va a cambiar tu vida, tú no te preocupes. No, es un trabajo, pues ahora sí que es duro en el sentido de que no somos nada más nosotros. Tiene mucho que ver también la disponibilidad del paciente, ¿no? Porque ustedes saben que luego tú puedes decir, haz esto, y luego no lo hacen, ¿no? Ajá. Entonces, como es que ¿cómo te ayudo? Bueno, entonces rompemos y hablamos a tus papás, si es menor de edad, ¿no? Sí. Tu círculo cercano, lo que mencionábamos de los factores protectores. ¿Quiénes son tus factores protectores, no? Tu novia, tu novio, tu esposo, tus papás, ¿quiénes? Por eso les mencionaba que cada caso es como diferente, porque hay que indagar. Pero se tiene que romper este pacto de confidencialidad totalmente. Sí. Se me trabó la lengua. Está complicada la palabra de confidencialidad. Sí. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Cintia. Steve dice, excelente tema. Saludos. Daniela Paredes, saludos. ¡Ay, saludos! Nuestra fan por ahí. Gracias por compartir información tan valiosa. Yasmín Ochoa, saludos, Yas. Gracias por tocar este tema tan importante y delicado con el respeto e información adecuada. Y dice aquí una preguntita, ¿qué opinas del concepto de suicidio asistido? Ay, no me voy a meter en camisa de once varas.
Híjole, ¿Complejo? demasiado. Ajá. De- ¿Dónde radica la complejidad? Justo todos los factores. Ok. O sea, aquí nada más mencionamos como 3, 4 factores, pero son muchísimos, muchísimos. No se puede tomar a la ligera ni siquiera la palabra, ¿no? El Ok. suicidio asistido. Lo que sí es que se tiene que pensar muy bien con la cabeza. No puedes estar dejándote llevar por emociones en este tipo de Decisiones. pues decisiones, claro. Justo las decisiones se tienen que tomar con la cabeza y una mentalidad fría. Pero sí, no, es que hablar de eso a la ligera sería justo a la ligera, muy irresponsable de mi parte y no quiero eso. Tendríamos que ser todavía más exhaustivos en cuanto a los factores, en cuanto, claro, los contextos, ¿no? Familiares o culturales, si hay trastornos, el estado mental, cómo está la persona. Entonces hay que ver si hay enfermedades también, ¿no? Sí. Si hay pérdidas. No, es que es demasiado, Sí, perdón, sí, pero así de sería complejos demasiado. y multifactoriales. Totalmente, Sí. de hecho el suicidio es multifactorial, es lo que se dice. Así es. Sí, entonces Gracias, una disculpa Cindy. por no tener una No. respuesta puntual, pero sería irresponsable de mi parte y no quiero Ok. eso. Te agradecemos. Yo quiero preguntarte, en cuanto a lo que hablábamos de esta parte de cuál sería la manera de ayudar a alguien, ¿cuáles pueden ser esas instancias o lugares a los que personas pueden acudir para si hay alguna situación de riesgo por suicidio? Ay, a ver, mira, aquí en Puerto Vallarta, si mal no recuerdo, tienen el CISAME, en Ajá. donde hay un suicidólogo, bueno, hay un especialista en suicidios, si mal no recuerdo. Recuerdan que yo vengo de Bahía de Banderas, Sí. entonces allá, por ejemplo, en Bahía de Banderas, pues no hay en sí un lugar a donde acudir. Ok. Está el CESAME, donde te ve un psiquiatra, una psicóloga, pero no hay especialistas en suicidio. Entonces, y esto lo sé porque a principios de año me la pasé investigando para saber a dónde derivar, ¿no? Justo a la gente que tiene planeado, que ha intentado, pero me topé con que no había. Entonces, con mayor razón, Sí, es en Bahía de visibilizar. Banderas está, por ejemplo, estoy yo, creo que no sé si sea la única, vi que una colega está haciendo también un diplomado en Guardianes para la Prevención del Suicidio, su sede está en Tepic, está Sui Generis, consultorio Sui Generis que está ahí en Mezcales, donde pues justamente atiendo casos con intentos, planeaciones, ¿no? con conductas suicidas y a los familiares también. Pero no encontré lugares especializados así como tal, no, solamente el CISAMI y Sui Generis. En algún momento me ha tocado escuchar, no sé si la información sea correcta o de lo que tú has escuchado, que si hay personas que llegan a detectar esta parte de un intento de suicidio, pueden acudir, por ejemplo, a un regional, a un seguro para que se dé Es atención normalmente inmediata. donde los llevan. Ok. Es normalmente. De hecho, tienen una suicidóloga aquí en Puerto Vallarta, Rosy Fuentes. Ajá. Creo que ella también da consulta, o no sé si esté trabajando para el gobierno, pero lo que normalmente hacemos de los psicólogos es mandar o referir a las personas al hospital Ok. por el medicamento que le dan y por la orientación psicológica. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, o sea, no hay especialistas en suicidio. Y es bien importante y hace falta mucho. ¿Por qué? Porque esto está aumentando día con día. Tú dijiste que eran ¿cuántas personas las que, según 800,000 no, al las año. 30 y 20, según la OMS, 40, las que se Cada 40 segundos cada una 40 persona segundos. se quita la vida. que hasta donde yo me quedé a nivel mundial, cada 7 segundos alguien se está suicidando. Que es muchísimo. Totalmente. Mientras hablamos, ya muchas personas ya se suicidaron. Entonces es sumamente importante y nosotros vamos, o sea, incrementando año con año justamente esas conductas, ¿no? Y a partir de la pandemia, donde hubo muchas pérdidas, porque esta población vulnerable de pérdidas también son cosas
que influyen, o estos factores que influyen justamente para pensar en hacerlo, ¿no? ¿Vas a decir algo? ¿No? Es que no nos hemos dado cuenta en qué momento ya llegamos a la hora de la transmisión. ¿Ya llegamos a la hora? Sí. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Perdón. Interesante, ¿verdad? Sí, Sí. cuando algo está interesante. Así de interesante está el tema. Ajá. Y bueno, vamos a saludar por aquí a... Dice para Cintia, Susi Reyes. Estamos orgullosos de ti, muy bien explicado este tema tan importante. Ay, muchas Para Ani, Mario Alberto Velasco Yáñez, espero que te mejores de salud, Ani. Gracias. Ay, sí, Ani que anduvo enfermita esta semana, pero aquí está ella, Saludos, activa. Eduardo Ortiz, saludos también para ti, dice saludos a mi maestra favorita, ay qué bello, te mando un abrazo. Dice mi Ani, bella compañera y amiga de generación. Bueno, y acá hay otras 3 preguntas y yo creo que ya vamos a ir cerrando con estas preguntitas. Si no era broma que nos ponemos. Sí, no, es que, ajá. Totalmente no lo sentí. Así es. O ya volvemos a invitarte, insisto. Ándale, mejor ¿va? aprovechando, sí. Con todo Ok. gusto. Angélica Hernández Larios hace una pregunta. Saludos, Angélica. ¿Qué tipo de tratamiento y terapias existen? Bueno, eso ya lo esto ya lo hablamos, sí. Ajá. ¿Qué tan responsables son las redes sociales de que aumenten los casos de suicidio en jóvenes? ¿Quién hizo la pregunta? Excelente pregunta. Híjole, no tengo un estudio como tal, pero más bien no lo tengo a la mano. Esos de los factores se podría considerar que va yéndose ya a los factores de riesgo en no saber lidiar con las redes sociales. Es decir, actualmente muchos de los jóvenes su valor como persona lo ponen a los demás, ¿sí? Entonces, es bien importante, por ejemplo, hablar de este efecto Weather. No sé si lo habían escuchado antes. ¿Efecto qué? Weather, Puede no. ¿no? Ah, ok. Es este efecto por imitación. Hace algún tiempo hubo una serie que se llamaba 13 razones del por qué. Ah, esas. Yo no la vi, pero sí la vi que estaba por ahí. Ok. Muchos jóvenes imitaron. Muchos jóvenes se suicidaron imitando esa serie. A ese se le llama el efecto Weather. Sí, es como esta imitación. Entonces, las redes sociales están también... La serie, que sí podemos repetir el nombre de la serie. sí. 13 razones del por qué. Creo que eran 13 Reasons Why, algo así. 13 si mal no razones del recuerdo. por qué. Ujú. ¿Ya la Sí. quitaron? Ya, estaba en Netflix, pero ya quitaron. Sí, me imagino que por todo este Pues qué impacto bueno, que ¿no? tuvo. De entrada. Sí. Entonces, justo las redes sociales están, pues, ayudando de alguna manera en esta parte, ¿no? Uno de tus factores de protección también es el autoestima. Buena autoestima, sentido de pertenencia. Y en las redes sociales, tu autoestima, ¿cuánto vale? ¿Vale lo que los demás digan, aunque no te conocen? Tienen que tener mucho cuidado. Ahora, les hablé del efecto Weather, pero también está el efecto papageno. ¿Lo habían escuchado? No tampoco. ¿No? Ok, este efecto es lo contrario del otro. Aquí es cuando ya se utilizan historias de personas que quizá intentaron, ¿no?, suicidarse, pero de alguna manera la vida, o las enseñanzas de vida lo llevaron a ser más conscientes, a encontrar los factores protectores. Y son estas historias que te dicen, tranquilo, ¿no? Aquí yo pude hacer esto. Como un tutor de resiliencia. Algún tipo de resiliencia, ajá, pero también tiene que ver, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes sociales con sus palabras, ¿sí? No, es que en los medios de comunicación les falta mucha educación aquí. Sí. Entonces, sí, tanto, por eso le decía, es como lo bueno y lo malo, ¿no? Así como también hay factores de alarma, factores de riesgo, también están los de protección. Así el efecto Weather, también está el efecto papageno, que hacen como este ¿Cómo match. se pronuncia? Papageno. Papageno. Ok. Bueno, depende también de dónde lo estés escuchando. Sí. Hay que decir papageno, otros papageno, pero bueno, se escribe papageno. Y el Weather.
Pues ahora sí que como padres de familia hay que prestar mucha atención a cuál es el contenido que ven los hijos en redes sociales y esta parte de tener también restricciones en los contenidos y en el tiempo también, porque no es adecuado que estén tanto tiempo tras las pantallas. Pues es que de hecho había, si mal no recuerdo, había leído que una edad promedio para que un niño tuviera teléfono era de los 12, 14 años. Es decir, no cuando son infantes. Entonces, inclusive a más edad. ¿más edad? De 14 a Para arriba, ¿no? adelante. Ajá. Sí. Y ahorita ya vemos niños de 5 o 6 años con De teléfono, de bebés, bebés. claro. Ajá. Con la tablet en el restaurante, en la periquera. Sí, no lo hagan, señoras. Lastimosamente. Si nos ven, no es lo adecuado, por No. favor. Sí. Hay una última preguntita. Dice por aquí David Chávez, ¿cuáles son las señales más comunes pero que parecen ser no tan relevantes de una persona que puede estar planeando un suicidio? No, que pudieran ser no tan relevantes, lo que mencionaba, que no son como tan justo, ¿no? Que no son tan visibles. Era como esto de no bañarse, ¿no? Ok, la higiene. O sea, si tú lo ves como un día que está desaliñado, lo vas a ver como de, ay, vale, báñate, ¿no? O sea, pero hasta ahí. Jamás te imaginas que ya hay una ideación o algún plan, ¿no? de suicida ahí. Otro que también pudiera ser... Dormir mucho. Es que luego también hay, es flojo, no se levanta, o duerme de más. Sí, dormir mucho y también, o sea, todo lo que tenga que ver con los excesos, ¿no? Ajá. Dormir mucho, no dormir, no comer, Comer mucho. comer mucho. Sí, porque puede decir, no, pues a lo mejor... Come bien, come está de más. Sí, o ay, no, es que está durmiendo porque se desveló en el teléfono, ¿no? Y no es que se haya desvelado tanto en el teléfono, es que ya entró en esta etapa de desesperanza, en esto de que ya no le encuentra sentido a la vida. Entonces es bien importante no minimizar ninguna de las señales, o sea, es súper importante escuchar, pregunten, además también la pregunta directa. Jamás una pregunta directa va a ocasionar que alguien se suicide. Al contrario, una pregunta directa va a abrir esta puerta a la comunicación. Oye, te veo así, ¿no? Te veo así, aquí cambiado, de casualidad o con mucho respeto o... Hacerlo evidente. Sí, has intentado o has tenido ideaciones, lo más seguro es que la mayoría de la gente les diga que sí. Porque actualmente ya es casi el pan de cada día, por desgracia, al menos las ideaciones. Y fíjate, y esto en la parte de la comunidad en general, ya se nos anda desarmando el micro por aquí, pero nos seguimos escuchando. A ver, pues hay que ponerlo guapo. ¡Ay, se le vuelve a caer! Bueno, ahorita seguimos. Pero ahorita pienso, por ejemplo, en profesionales, como bien lo decías, no hay muchas personas que están capacitados en suicidología. Y desde la parte aquí, en estos espacios, ¿no?, de psicoterapia, que también pueda haber psicólogos, en este caso, que se limiten a preguntar. Ay, sí, qué buena observación, totalmente. De hecho, yo soy fiel creyente, y así son también en mis terapias, la pregunta va en la entrevista. O sea, la primera vez que nos vemos, ahí va la pregunta. Sí. Y por eso es que, como le digo a mis pacientes, ¿no?, con los pelos de la borra en la mano, te puedo decir que la inmensa mayoría sí lo ha pensado. Sí han tenido estas ideaciones, por lo menos. Si es que no lo han planeado o lo han intentado ya. Sí. Sí, hay que quitar como este miedo al preguntar, este estigma, que es lo que les mencionaba, ¿no? Es que es muy complicado, nos detiene mucho y podríamos ayudar demasiado quitando esto. Sí, claro. Ay, yo quiero seguir preguntando, Ay, pero ya ya sé nos que el tiempo ya no queda. nos dio. Solamente una última pregunta rápida. En términos de sexo, ¿qué te ha tocado o has escuchado más, mujeres u hombres? Me encanta esa pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? Hombres. ¿Hombres qué? Que lo han podido, a lo mejor, ¿cómo se puede decir? Lo realizan. Ajá. Y a lo mejor lo intentan más las mujeres, no lo sé. ¿Los hombres se suicidan más y las mujeres intentan más? Sí. ¿Tú qué opinas? Yo opino, bueno, los hombres sí tienen mayor número de incidencia, ¿verdad? Ah, sí, pues es que vieron los registros de INEGI seguramente. claro. No, ya dije de aquí. Pero, oye, pero digamos como el fundamento, ¿no? ¿Qué? La hipótesis. ¿Por qué creen que sea eso?
Sí, efectivamente, los hombres son los que más se suicidan, las mujeres son los que más lo intentan. ¿A qué creen que se deba eso? El hombre, porque socialmente está muy marcado el estereotipo de la represión emocional. Ok. Pienso yo que puede ser por ahí. Ok. ¿Tú, Anel? Sí, y las mujeres tienden más a esta parte del, pues, hablarlo, ¿no? Y en las redes que se puedan llegar a tener ahí entre compañeras, amistades, desde ahí este es un factor protector. Sí, totalmente. Sí y no. Es decir, sí es uno de los factores de alarma, los que tú mencionas, que no puedan hablar los hombres, ¿no? Que se tiene ese estigma de que, ay, eres hombre, ¿cómo vas a llorar? Pero no, la verdad es que, ¿por qué los hombres se suicidan más y por qué las mujeres lo intentan más, según los registros y las gráficas? Tiene que ver con el método. Ok. Sí. Los hombres buscan un método, o sea, la letalidad del método de los hombres es altísima. La letalidad del método de las mujeres no lo es. Es que no me duela, es que no... O sea, influyen muchos. Por eso es que las gráficas así lo manejan. Pero la verdad es que si cambiaran la letalidad, las mujeres serían más. Ok. Ahora sí que ese es el punto, ¿no? La letalidad del método. Por eso es que se registran más hombres que mujeres. Muchas gracias, Cintia. Y yo sé que este tema nos podría dar para mucho más. Luego te vamos a volver a invitar. Claro que sí, con mucho gusto. Pero si nos puedes ayudar a compartirnos en dónde te pueden encontrar, tu número de contacto para toda la gente que quiera comunicarse contigo. Claro que sí. Bueno, mi número de contacto es 322-265-05 y me encuentran en Sui Generis, atención psicológica, ahí en Mezcales. De cualquier manera, vamos a poner tu dato, si nos permites, claro que compartirlo por ahí. Por ahí ya nos están ayudando a hacerlo para que puedan comunicarse contigo. Y bueno, pues agradecerte mucho tu presencia de nuevo. Gracias. Y por aquí te tenemos un pequeño detallito, Cintia, por este favor de venir como agradecimiento. Un pequeño detallito para ti. Ay, muchas gracias. Con mucho cariño. No, pues yo encantada de estar aquí. La verdad es que gracias por brindarme su espacio, para poder hablar de este tema que me apasiona demasiado, que es una necesidad, ¿sí? Como lo dijimos, ¿no? El suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Sí. Entonces, espero que con mucho gusto volvería a venir a hablar de esto. Y pues nada, espero que les haya servido mucho la información, que pues era mi intención, ¿no? Sí. Un poquito de esto. Bueno, sin duda, creemos que sí. Y lo sabemos pues también por las participaciones. Que lo abra, griten por acá. Quieren saber qué hay por acá. Muy bien, muy bien. Y bueno, y también pensando que vienes desde Bahía de Banderas. Sí, la hermana República de Bahía de Banderas. Con todo y el tráfico y la lluvia. Ay, mira, justo se me acaba de terminar mi break. Mira. Y atinamos. ¿Cómo supieron? Sí. A ver. Ay, qué bonita, es una vela. Para mi consultorio, Ándale. totalmente. De esto sí no tengo sí. para que veas. Ay, muchas gracias, huele riquísimo. Muchas Con gracias. mucho cariño Sí, y muchas agradecimiento. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante. Recordemos que hablar de salud mental es un acto pues de valentía, de empatía, y que pueden ustedes pedir ayuda, que no les dé pena, no es un mito, nos llegamos a sentir mal, inclusive normalizando, hasta nosotros que sabemos de salud mental, ¿cierto? Cierto. Acudimos también con otros profesionistas cuando la vida pues no va como esperamos, ¿no? También nos llega a pasar, y bueno, y desde ahí también ser ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Sí. totalmente. Yo, por mi parte, quiero que sepan, bueno, ahí estamos, ¿no? En Sui Generis. Es un hecho que tu vida vale. No estás solo. A veces sentimos que lo estamos, pero la verdad es que no. Acércate con nosotros y te vamos a ayudar en lo que podamos, pero acércate.
Muchas gracias, Cintia. Y bueno, también tenemos por aquí nuestro teléfono en Mentalízate, es el 322-688-66. Otra vez, Ani. 322-688-6606. Y también comentarles que como parte de espacio donde puedan venir a platicar, ¿no? A hablar de sus situaciones que les generen estrés, tenemos por aquí un servicio todos los lunes de terapia grupal, que bueno, le apostamos a esos espacios de atención y de escucha y que esperamos hagan la diferencia, ¿no? En la vida de las personas que confían en nuestros espacios, ¿sí? Es los días lunes de 7:30 a 9 de la noche. Cada lunes ahí pueden mandar mensajito al número que les compartimos en caso de que deseen registrarse. Hablamos hoy mucho de esta parte del dolor, ¿no? Que a veces no se comparte con otros y que este tipo de espacios tienen la intención justamente de poder compartir esos dolores, esa escucha activa para que las cargas puedan aligerarse un poquito. Muchas gracias, Ani. Y bueno, también a fin de mes vamos a tener por ahí talleres psicoeducativos para adolescentes, para que también nos sigan. Y pues gracias por hacerse presente. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye, bye.